Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda predicación bíblica en Agua Viva, este domingo 22 de marzo. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 11, versículo 28. San Mateo 11, 28. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no sé si ustedes han llegado a ese punto donde en serio ya te cansaste a ti misma, a ti mismo. Hay un día en que dices, bueno, ¿por qué siempre voy a ponerme triste o a desanimarme o a llenarme de temor o a llenarme de coraje o a sentir envidia? Es decir, todas esas sombras que nos persiguen. Hay un día en que debes tener hambre y sed de la bendición de Dios, hambre y sed de justicia. Mañana se cumple un aniversario más de la muerte de un hombre que dio un discurso unos días antes de morir con esas palabras. Él se llamó el licenciado Luis Donaldo Colosio. Y en su memoria Dios bendiga a todo el gobierno mexicano, a cada partido político. Dios bendiga la vida política, social, económica de nuestro país. Bendiga nuestras autoridades, y que ese México que Él vio con hambre y sed de justicia sea muy bendecido por Dios, y que un día podamos decir, pues yo veo mi alma exactamente igual, con hambre y sed de justicia, porque solo cuando nosotros mismos llegamos a la conciencia, solo entonces podremos clamar en verdad, esperar la bendición de Dios y recibir la bendición de Dios. Me están mirando con ojos de ¿a qué se refiere? Bueno, me refiero a que si gusta leer conmigo la primera lectura, dice en San Mateo 14, versículos 28 en adelante. Entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. El Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero de pronto, ¿qué sucedió? Al ver el fuerte viento, al dejar de mirar a Jesús, al dejar de enfocarse con fe, al ver las circunstancias, tuvo miedo. No sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué tuvo miedo un hombre del mar? Porque Pedro era un hombre de mar, sabía nadar, estaba acostumbrado a tempestades. Yo les aseguro que enfrentaba todo eso. Un día en Chelem, un puerto al norte de Mérida, nos tocó la entrada de un huracán. Y cuando nosotros íbamos, porque nos decían a protegernos hacia las casas, los pescadores salían de las casas a defender sus barcas. ¿A dónde creen que corrió el pastor? Pues con los pescadores, ¿no? No, iba yo ya también corriendo a la casa porque pues nos decían que nos protegiéramos. Pero cuando vi a los pescadores que iban en sentido contrario, iban hacia el mar a dar la cara al huracán, pues recordé que yo también crecí cerca de las aguas, en un río del Consulado. Y entonces, no es cierto, no, me eché a correr a las casas. Todas las señoras y yo, corre, a protegernos ahí. Pero nunca voy a olvidar cómo ellos, así con el huracán entrando, ellos se metían al mar para proteger sus barcas y amarrarlas
y no les importaba porque tenían que defender su patrimonio, ¿no? Y todos ellos. Entonces cuando los vi pensé, ¿y a Pedro por qué le habrá agarrado el susto? Pues por lo mismo que a ti te agarran sustos, a mí me agarran sustos que nadie imaginaría. Tienes 30 años haciendo lo que haces y un día te da miedo hacerlo. ¿Por qué? Ya mira nomás la edad que tienes y ahora sales con que te desanimaste como adolescente. Digo, en los adolescentes se ve hasta bonito, ¿verdad? Que de repente, ay, pues ya no quiere nada mi hijo, pastor, ya no quiere nada. Pero cuando me dicen así del marido, que ya no quiere nada mi marido, ¿ven? Pero es porque hay cosas, fuerzas en nosotros, sentimientos, complejos, heridas, ¿no? Por algo dijo el Señor en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y él respondió, yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Pues sí, Él es el único. Bueno, pues vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, tú que miras nuestro corazón, Señor, tú que conoces aún la intención de nuestro corazón, tú, Señor, para quien ni siquiera nuestro suspiro te es oculto, bendícenos, Señor, sumérgenos en tu Espíritu Santo y, Señor, llévanos a la vida abundante que tú viniste a darnos. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso y dile, Señor, yo quiero esa bendición, ¿verdad? Quiero estar con paz, con alegría, con fe, con esperanza. Tomen su lugar. Gracias a Dios. Y quiero decirles en este último mensaje de esta serie que se llamó Una vida bendecida por Dios, que bueno, tarde o temprano nos confrontamos con una verdad. Podemos hablar, decir, creer, cantar, pero hay un día en que nos damos cuenta de qué madera estamos hechos. Pedro aquí dice que tuvo miedo. Vamos a continuar la lectura que estábamos haciendo, es Mateo 14, 28 en adelante. Pero al ver el fuerte viento, digan ustedes, pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Más que un reclamo, más que un, regaño, perciai dubitato en latín, ¿por qué dudaste en español? Más que eso, el Señor estaba impresionado. ¿Cómo puede dudar un hombre como Pedro? Que se los voy a enumerar. 1, vio cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Por ejemplo, él anduvo cargando las canastas, ¿no? Digo, días antes, días después. Pero ese tipo de milagros vio Pedro. ¿Cómo podía dudar un hombre así? ¿Cómo podía dudar un hombre que vio en verdad, que a un ciego el Señor le dio la vista? Vio cómo tocó a un leproso y todas esas llagas sanaron de una manera impresionante. Él miró todo eso. Vio a demonios huir ante la pura palabra del Señor. ¿Y cómo podía dudar? Bueno, porque hay emociones, sentimientos que están profundamente arraigados en nosotros. Miren, les cuento, estamos dando un curso que se llama La historia secreta del corazón de un hijo. ¿Y en qué consiste? Estamos conociendo las teorías de los grandes investigadores como John Bowlby acerca de cómo se forman los sentimientos y emociones en el alma de un niño. Pero en el alma de un niño a los 0 a 3 meses, 3 a 6 meses,
cerca del año, uno de los más grandes investigadores, por cierto norteamericano, el Spitz es uno de los más grandes investigadores, también está Gesell, que ellos hicieron pruebas, experimentos y en fin todo, con niños en esas edades. ¿Saben por qué se investiga eso? Porque en esa edad no hay memoria. Y los psicólogos, me uno a mis colegas, trabajamos con recuerdos. No podemos trabajar sin ellos. Se acerca la señorita Pati aquí, cargando sufrimiento. Yo digo, pues también el marido que eligió. No, pero bueno, suponiendo que no conozco al marido. Y entonces yo comienzo, como todos los terapeutas, con esta pregunta. ¿Cómo fue tu infancia, Pati? Cuéntame. ¿Tus padres viven? Y ahí comenzamos, ¿no? ¿Cuántos hermanitos tuviste? Y todo eso no crean que es que el psicólogo sea chismoso. No, bueno, pónganle que sí tantito, pero no es por eso en ese caso. ¿Qué es lo que buscamos? Entender cómo fue el entorno, las emociones, tratamos, y con eso se supone que establecemos alguna forma de ayuda, ¿no? Cómo reproyectar esas emociones, cómo darles una lectura diferente, en fin, todas las estrategias que se entiende nosotros tenemos. Pero si alguien me dice, es que no tengo recuerdos de esa edad, pues ¿con qué trabajo? Hay quienes mencionan la hipnosis. Yo no la recomiendo. Tengo tan grabado a Tintán hipnotizando a la Vitola. No, es que no lo puedo olvidar. Yo sé que a la edad de ustedes ni saben qué es Vitola, pero yo tengo tan grabado a Tintán con su reloj, moviéndoselo a la Vitola, y la Vitola ahí haciéndose la que estaba ya hipnotizada, y ¡cuál! Le dice puro cuento. No, ya fuera de broma, en serio, profesionalmente hablando, sé que no es eso, sé que es algo serio, que se pretende serio, pero creo que es algo peligroso. El Señor nos puso un filtro, ese filtro se llama la razón, y todo lo que sea irracional o todo lo que invoque a suspender el uso de la razón, para mí es peligroso, porque el Señor nos llama al ejercicio de nuestra razón. Busca la inteligencia, busca la sabiduría como a plata y oro, y no la vendas. ¿Por qué? Porque la razón nos protege. Hasta ahí llegamos. ¿Ven? Yo recuerdo un día que ahí me ha gustado mucho México y he tratado de conocer lugares. Uno de ellos, Tolantongo City. Tolantongo City son unas cascadas muy preciosas. Y me acuerdo que un día nos metimos a una parte que se explora, y eso me animé con Josi, con Jessie, mi hija, porque vi que otros exploradores se andaban metiendo, pero hubo un momento en que ya no veíamos nada, y yo les dije, donde ya no haya luz, ya no camines, porque la luz representa la presencia y bendición de Dios. No, vámonos, y rápidamente, ¿no? Obviamente yo con estilo de buzo, ¿no? Y ellos pues así como de a perrito. Pero como sea, vámonos mejor, ¿ven? Y yo no recomiendo eso, con mucho respeto. El punto es que entonces dices, ¿y si no tengo memoria de eso, pastor? Si no tienes memoria, eso no significa que no hay huella mnémica. Es decir, que no la experiencia marcó. Y peor, porque no hay recuerdo. Miren, estamos por ejemplo viendo a John Bowlby. Les voy a contar rápido. John Bowlby es uno de los más grandes psicoanalistas que existieron. Y él, ¿saben cómo empezó a interesarse en lo que fue su gran teoría, que se llama teoría del apego? Porque él, siendo de sangre azul, pero él sí en serio, porque yo a veces digo que soy de sangre azul y no, como que no me lo creen.
Pero él sí, era de la nobleza inglesa. Su mamá, su papá eran de la nobleza, de sangre azul, ¿no? Y además con todo el dinero del mundo. Y Bowlby llegaba a decir, ¿por qué tengo miedos? No había una explicación lógica hasta que él descubrió una cosa. Su mami no tuvo el apego suficiente a él. Repito, no tuvo el apego suficiente a él. Apego suficiente. Es decir, la mamá quería al niño como cualquier madre. La mamá buscaba dentro de sus tiempos estar con el niño, pero no fue lo suficiente. Y si yo estuviera enfermo ahorita y no tengo el medicamento suficiente, ¿qué va a pasar? ¿Que voy a seguir enfermo o voy a empeorar? Pero tuviste medicamento, pero no era suficiente. Tiene que ser suficiente. Ella no tuvo el apego suficiente. Y entonces Bowlby, aunque era bien inteligente, privilegiado, fíjense, una de sus maestras fue Melanie Klein. Pues eso ya es como si te da clases Aristóteles. Él, que tuvo tantos privilegios, a la hora de la hora sentía miedo. Y entonces llegó a entender y a conocer y a investigar, y obviamente con experimentación y demostración científica, que todo tiene que ver con el apego materno. Ejemplo, Dios le dio al bebé una distancia objetal, así se llama, de 30 centímetros a lo mucho cuando recién nace, para que tenga la distancia cuando la mamá lo amamanta de ver los ojos de la madre. Y si no lo amamanta, al darle la fórmula, de todos modos le pone el biberón abrazado a ella. Eso de ponerle la almohadita ahí al lado y la mamila recargada en la almohadita y el otro tratando de comer. Al final come el bebé. No, pues es lo mismo ustedes en los tacos. Les toca la tortilla dura y ven cómo le hacen con la muela de acá, pero se lo pasan, ¿no? Pues así igual, el bebé al final come, pero no tiene el apego. ¿Y saben qué le pasa cuando es grande? No relaciona sentimiento con objeto de afecto. Entonces le cuesta trabajo expresar su amor. Y cuando tú piensas en eso, porque le preguntamos al jicotillo, ¿y no la amas? Yo siempre pregunto así, como cuando digo al Señor, ¿por qué dudaste? Así le digo, ¿y no la amas? Porque en mi mente es, deberías amarla, porque no creo que otra señorita se fije en ti. No solamente amarla, sino vivirle agradecido, ¿no? Y además admirarla, porque qué valor, qué valor. Bueno, está bien. Entonces, eso, y él dice, señor Saúl, claro que la amo. Eso, claro que la amo. Y entonces, pues, pastor, yo intento, y puedes hasta tomar un curso, ¿verdad? Y entrenamiento, y no sé cuántas cosas, pero hay algo. Imagínense en qué edad se formó. Bowlby considera que antes de los 6 meses, eso ya se formó. Ahora, como no hay recuerdos de esos momentos, qué difícil será ayudar. Más bien, es imposible ayudar. Pero hay alguien que sí nos puede ayudar. Y no lo digo como lo diría cualquier pastor, lo digo con el conocimiento de todas esas ciencias, 40 años atendiendo personas como psicólogo. Lo digo con todo el conocimiento y autoridad profesional. Solo hay una persona que realmente puede ayudarte, y es Dios. Y te voy a decir por qué. Porque Él prometió, fíjate, no, es que es maravillosa la Biblia. En Isaías 66, 13 al 15, yo se los leo. Isaías, nada más anoten la cita.
Isaías 66, 13 al 15, oigan lo que Dios dijo. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Verso 14, y veréis y se alegrará vuestro corazón. Fíjense, así como el que consuela, aquel al que consuela a su madre. ¿Saben lo que está diciendo Dios? Que Él sí puede llegar a esa edad donde Baalbi tiene razón, no hubo el apego, o hubo un apego ambivalente, estaba y no estaba. Y no digo esto para que la mamá se sienta culpable, triste. Yo sé que no es falta de cariño, te quiero con el alma, como dice Jesús Adrián. Yo sé que no es por eso. ¿Por qué la mamá no tuvo al bebito todo el tiempo, todo el día? Porque, ay, cualquier mamá me contesta. Y con esa miradita de mamá de, ah, sí, pastor. Anda usted muy predicadorcito, ¿no? ¿Sí? A ver, usted hubiera estado junto a mí con 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Y en mis tiempos, 12 hijos, Y aparte, trabajando, pastor. Y usted, ay, sí, pone su ejemplo de la almohadita y el bebito así como que comiendo de lado. ¿Qué hacía, pastor? Yo sé, no te tienes que enojar. No se trata de culparnos, se trata de buscar la bendición de Dios. De nada sirve culparnos. Al contrario, más desarmas de afecto a tus hijos. Si te vuelves ahora una mujer culpígena, depresiva. No, Dios sabe que tú amabas a tus hijos, pero tenías que trabajar, que tenías que ver otras cosas. ¿Y cuándo te ibas a imaginar que el dichoso Baalbi iba a sacar su teoría del apego? Pero no solamente él. Ya les dije René Spitz, pero más que todos ellos, Erik Erikson. Él estudió la confianza y la desconfianza básica. Él enseñó cómo hay personas, seguramente las conocen, que quién sabe de dónde sacan confianza. Feos. Y los ves caminar hasta con donaire. Orgulloso camina el viquino. La gente se pone a murmurar. No es que dividan. Y luego ves así personas, digamos como yo, atractivos y cohibidos, ¿no? Ya de grande no lo ve uno porque ya con que camine le das gracias a Dios. Sí, la verdad, ya también no te pones exigente. Pero en los jovencitos, fuera de broma, niñas hermosas como tus hijas y llenas de temores, de inhibición, muchachitos capaces, talentosos y sin embargo con temores y miedos. Y dices, Señor, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? Vas con un colega mío o aún conmigo, ¿qué recuerdo tienen? De los 3 a los 6 meses. ¿Recuerdo? ¿Cómo voy a recordar? Entonces no hay solución. Porque esa es la verdad. Trabajamos con recuerdos. No hay recuerdos, no hay trabajo. ¿Y Dios qué dice en cambio? Dios dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré. ¿Saben qué quiere decir? Que Él, por su Espíritu Santo, por su amor y su misericordia, puede llegar hasta esa edad de mi vida y abrazar mi alma y llenarla de ese apego que yo no tuve. Por ejemplo, yo sí lo tuve, pero es un ejemplo, ¿no? Que no tuve. ¿Qué hace Dios? Consuela allí desde esas edades. En otras palabras, Dios sana desde esa raíz. Yo recuerdo un poema que le escribí al Señor hace años que decía, un alma nueva, eso hubiera querido yo darte, un alma con olor a primavera, un alma sin recuerdos ni maldades. Pero esto hallaste, Señor, esto encontraste. Y empiezo a narrarle el alma, pues vieja, y eso que estaba joven, no, ahorita ya mejor ni escribo nada.
esa alma vieja que él encontró. Yo creo que Dios lo oye y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él puede hacernos renacer, en verdad. Léanlo, Isaías 66, versículo 15, dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré a vosotros, y veréis y se alegrará vuestro corazón. Es decir, está diciendo el Señor, a lo mejor todo el problema es que no ves. ¿Qué no ves? No ves las capacidades, bendiciones, talentos, milagros que Dios te ha hecho. Les voy a dar un ejemplo. Esta semana tuve una entrevista con una de las empresas con las que trabajo. Me distinguen con su confianza y yo les agradezco mucho. Pero el director general me escribió y me dijo: Julio, vas a entrevistarte con el director de capacitación para América Latina. O sea, ya desde ahí dicen: órale, ahora sí que desde Iztapalapa para el mundo. Sí, me daban ganas de irme a transmitir desde allá. Sí, para que no, tampoco el otro me impresione, que para América Latina. Y me dice: él está en Brasil. No, pues tranquilo, dije, le hablo en portugués y ya la armé. Y dice, entonces ya me escribe el brasileño. Y me dice: Julio, entonces ya estás para la junta. Sí. Me dice: va a estar la directora de Capital Humano, que ella está en Argentina. Me sonó a chiste. O sea, un brasileño, una argentina y un mexicano. Me sonó a chiste, dije, bueno. Y todo iba bien. Sí, lo anoté y todo eso, ¿no? El error que cometí fue que, para más seguridad, la reunión era a la 1, tiempo de México, 3 de la tarde, no, 4 de la tarde, tiempo de Argentina. Entonces, normalmente tengo una actividad, tengo otra actividad y de ahí paso a eso, ¿no? El error que cometí fue dejar ese espacio libre, o sea, de 12 a 1. Dije, para más seguro, más marrao, ¿no? Dejo libre, no vaya a ser que alguna cosa y no puede entrar. Error. Porque cuando tú por un momentito padeces de cosas de esas del pasado y dejas silencio, espacio, puede tu mente comenzar a empezar a pensar cosas. Y pasas del pensamiento tangencial al catastrófico, rozando con la esquizofrenia. No tanto, pero sí empiezas como a pensar. Y yo empecé a sentir miedo. Bueno, no miedo, pero sí como temor. Bueno, no temor, pero sí como preocupación. ¿Ven? Y si no les interesa o si me descalifican, bueno, igual dicen, no, pues no nos interesa. No sé si les ha pasado. Y hay un momento en que dices, ¿pero qué no has visto la mano de Dios? ¿No has visto la bendición de Dios? Dios ha estado contigo. Como le dijo el profeta Samuel a Saúl, Dios te tomó detrás de las ovejas cuando tú eras pequeño a tus propios ojos. ¿Y qué hizo? Te hizo un rey. O sea, a ti y a mí, la verdad, Dios nos agarró sin nada y así nos bendijo. Ahora que tienes experiencia, conocimiento, hasta acreditaciones, títulos, pues ¿cuánto más? Tú deberías ir con confianza. Pero son emociones y sentimientos que vienen de esos años. ¿Ven? Y entonces Dios lo que quiere es restaurar desde ese fondo. Por eso dice, como aquel a quien consuela a su madre, como aquella a quien consuela a su madre. Lo que Dios está diciendo es, mi Espíritu Santo te puede abrazar con tanta bendición que aún esas edades de los 0 a los 3 meses, de los 3 a los 6, se sanen. Y toma esta promesa para tus hijos.
Si tú eres de las mamás que dices, sí, pastor, ya no siga con eso. Yo no podía ver a mi hijo porque estaba trabajando. ¿Qué hacía, pastor? A mí no me digas más. No tienes que justificar ante mí. Ni siquiera ante el Señor, porque Él te ama. Y si te dio a tus hijos, Él sabe que eres capaz y que eres responsable y que los amas. Mejor dile, Señor, consuélalos como consuela una madre. ¿Para qué? Vean para qué. El versículo, ¿qué? 14. Para que vean y se alegren. Ellos necesitan fe, esperanza, alegría, ánimo, gozo. Eso necesitan. Y Dios lo puede hacer. Y tú lo necesitas. Y sigue diciendo, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. ¿No les interesa eso? A mí sí. Fíjense que esta semana andaba ya desde hace días, o más bien semanas, desde que se fueron mis nietos, con una preocupación. Bueno, más bien una preocupación, un asunto simple, pero que hay atrás en la cabeza. Porque un globo terráqueo que tengo, lo bajaron y lo dejaron por ahí. Entonces, cada vez que pasaba y veía el globo terráqueo, decía, ay, debe estar allí en su tornillito. Pero, ay, la escalera, tengo dos, una de 3 escalones y una de 4. No porque esté chaparro, sino pues por comprar, digamos, producto nacional, ¿no? Y entonces, que veo la de 4 y la jalo, y es muy segura, la abrí, sus patitas, queda bien firme, y luego yo ligerito, pues ni te preocupes. Y ahí voy para arriba de la escalerita, y ahí tomo el globo terráqueo y lo cuelgo así en su tornillito. Pero a la hora que voy bajando, no sé, yo creo que porque creí que estaba en la de 3, doy el paso como si ya fuera al piso, y me faltaba todavía un escalón. ¿Lo han vivido? Sí. Y te vas así de lado y caes sobre ese pie. ¡Uy, la cadera! Me dolió. Y me di cuenta de una cosa, que en la juventud le dan a ustedes, no, me parecen como los gatos, no les pasa nada. Te caes y te levantas y si acaso te sobas. Pero a una edad, no, pues a orar. Porque he visto varias personas muy queridas afectadas de la cadera y sufriendo. Dije, ay, Señor bendito, ayúdame. Y en ese momento pensé, pues tu palabra dice que los huesos pueden reverdecer. ¿Así dice o no? Sí. Entonces empiezas la sobada con el texto. Y reverdecerán tus huesos. Señor, reverdece mis huesos. Señor, reverdece mis huesos. Yo declaro que reverdezcas mis huesos. Y el Señor me dice, pues qué bonito que lo dices así. Pero el texto no dice solamente eso. Dice que reverdecerán tus huesos cuando tú veas y cuando tú te alegres. Porque a lo mejor más que el hueso es el alma. ¿El alma? Sí. Te sientes viejo. En tu alma estás envejeciendo. Y en mi cuerpo, pues, lo natural. ¿No? ¿Qué tienes ya de edad? ¿80 y qué? No, señor, 67. Ah, no, pues sí. Te corrieron sin aceite. Bueno, está bien. Pero el alma es la que envejece. Y si envejece el alma, dice la palabra de Dios, ¿quién sustentará el cuerpo? ¿Y por qué envejece el alma? Porque perdemos ilusiones. Porque entonces nos desanimamos. Miren, esta pregunta que le hizo el Señor Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? Es la misma que se hizo uno de los hijos de Coré, un salmista, en el Salmo 49:5. Este viernes que tuvimos oración, digo, parece que para algunos es como una sorpresa, pero los viernes oramos a las 7 de la noche. Nos tocó el Salmo 49 y en el versículo 5 el salmista dice, ¿por qué de atemorizarme?
¿Saben qué me gusta de eso? Que sí, hay un día que debes llegar ya al hartazgo, caerte flaca tú misma, caerte flaco tú mismo. Sé que se dice gordo, pero no me gusta. O sea, caerte mal tú mismo, decir, ya me cansé. Es que ¿por qué siempre me entristezco? ¿Por qué siempre pierdo el control? ¿O por qué siempre me lleno de miedo? ¿O por qué siempre empiezo con la ansiedad? Debe haber un día en que ya te canses. Así dice el Salmo 49:5. ¿Por qué de atemorizarme? Es como decir, ¿por qué siempre voy a ser yo el miedoso? Cuando era un niño, bueno, pues era mediocillo. A lo mejor de muchacho medio, como decía David, medroso. Pero tan ya viejo, panzón, pelón, digo no, y todavía miedoso. Y dices, pastor, pero es que no lo puedo evitar. Y te digo una cosa, mejor evítalo. Porque si no lo evitas ahorita, cuando te lleguen los años por venir, va a ser peor. Necesitamos levantarnos ahora. Y no es una llamada motivacional a decir, sí, nos levantamos. Digamos 3 veces, me levanto, me levanto, me levanto, me levanto. Eso no sirve de nada. Si no edifica el Señor la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano es que te pares de madrugada. ¿Por qué? Porque es el Señor el que puede ir hasta esa edad que dijo Bowlby, que dijo Eric Erickson y René Spitz. Solamente Dios. Y miren, en la Biblia lo promete, yo te consolaré como consuela la madre a su hijo. O sea, yo voy a los 0-3 meses de tu vida y esos huecos vacíos, abandonos, los abrazo. Y entonces verás y te alegrarás. Pero es importante que lo busques, que no te rindas. Porque algunos ya nos hemos conformado. Ya decimos, bueno, pues así ha sido toda la vida, pastor. Yo recuerdo una vez que fuimos a Estados Unidos, pero en auto. Y al llegar a la frontera en Matamoros y querer cruzar, pues ya nos paramos ahí y me ve el cónsul. Bienvenido a casa. Y yo, con mi visa en la mano, le digo, no soy americano. ¿No? O sea, sí se impactó. ¿De dónde es? Le digo, mexicano. No parece. Bueno, habemos unos que no parecemos, ¿no? Le digo, aquí está mi visa. Sí, muy bien. La de Lois, la de mis hijos, y paso la visa de mi hermana Yolanda. Y necesitábamos permiso para la milla 30 porque íbamos hasta Houston. Entonces ahí no es nada más de que vas ahí a las tienditas a comprar, sino que tienes que pedir un permiso especial, que por cierto, fíjense, costaba $6. Ahora cuesta 24. Así que si se les antoja, sepan que subió, ¿no? 24. O sea, una familia de 5 personas, ya estás hablando de más de $100. Tremendo. Bueno, está bien. El caso es que pedimos el permiso y el mío me dijeron que usted lo dio, ¿no? Y así, pero con mi hermana que dicen, a usted no se lo damos. Entonces, pues salimos todos confundidos y nos paramos ya así en el lado mexicano y mi hermana, muy solidaria conmigo, amorosa, me decía, manito, yo no quiero estorbarte, manito, tú tienes compromisos. Manito, déjame aquí, déjame aquí. 10 de la noche, Matamoros, sí, es muy querido y nunca te podré olvidar, dice Jesús Adrián. Pero con todo y que sea mi Matamoros querido, pues, le digo, ¿cómo crees que te voy a dejar aquí? Déjame aquí, bájame aquí en la carretera. ¿Cómo te voy a bajar? Pero siempre lo recuerdo cuando pienso que a veces ya no queremos luchar. Y a lo mejor tú dices, ay, pastor, ya no de esos mensajes.
Mejor díganos allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pues sí, sería bonito, pero todavía estás aquí y tienes tareas. Y en tanto Dios te tenga la vida, es porque te tiene tareas. Y para esas tareas necesitas ser libre. Miren, dice la palabra de Dios, vean, tomen la hoja de lectura, porque les estoy dando puras citas que no están. Ya están de decir, ¿para qué nos da esta? Si ni la usa, no, los conozco. Bueno, ahí va, para eso lo vamos a usar. Número 1 dice, ven a la reconciliación. Lo primero que necesitamos para que Dios sane eso es reconciliarnos con Él. Dice, ven y estemos a cuenta. Esa expresión me encanta porque es la forma honesta de Dios de decir, sé que traes entre pecho y espalda algo. Y es que pasan cosas en la vida que son muy difíciles de entender. Hay fraudes que sufrimos, desfalcos, engaños, mentiras. Desde eso hasta tragedias terribles, como que un hijo se vaya con el Señor en lugar de irnos nosotros primero, ¿no? Yo le pido a Dios que no permita que yo viva ese dolor, pero pues eso solamente Dios lo sabe. Y dices, ¿cómo se levanta alguien de eso? Pues Dios le permite levantarse, pero a veces llevamos heridas. Hoy nos visitó, para que lo sepan en el primer servicio, un hombre joven que gracias a Dios está siendo levantado por Dios. Él se llama Israel y hace unos días él sufrió algo muy difícil, un diagnóstico clínico letal, mortal. Y digo mortal porque fue el mismo que recibimos de mi hermano. Hagan de cuenta, cuando yo tomé el WhatsApp de su esposa, con el mensaje de su esposa, y vi el diagnóstico, me hizo rememorar cuando leí el mismo diagnóstico de mi hermano, con la diferencia que mi hermano partió con el Señor. Pero yo recuerdo cuando lo vi, entonces le escribí a la señorita Ara, le dije, ¿estás segura de ese diagnóstico? Y me dijo, sí. Le digo, ¿pero está corroborado? Sí, pastor. Yo sentía muy feo. Y bien le dijeron los doctores que eso que pasó, eso le ocurre a una persona mayor, a un bebedor, fumador, hipertenso. O sea, a él no. Y sin embargo pasan cosas que dices, ¿por qué a él? Dios te dice, ven y estemos a cuenta. Es como decir el Señor, quiero platicarte. La Biblia dice que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, por la mala no, por la buena sí. Eso dice el Señor. Job 33:3. Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, tú no puedes llegar y decirle, Señor, quiero que me explique. No. Pero tú le puedes decir, Señor, tu palabra dice, ven y estemos a cuenta. Y con mucho respeto. Yo sí tengo esta pregunta. Y yo tengo fe en que el Señor, en su tiempo y en su forma, va a consolar nuestro corazón. Debes mantener la fe de que todo lo que el Señor hace o permite tiene un propósito y acaba siendo bendición, aunque de momento pues no le veas ahora sí que ni pies ni cabeza, ¿no? Pero esa es la primera llamada. La segunda es a venir a la bendición. Dice el Señor, a todos los sedientos, es Isaías 55:1, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman.
vengan, compren sin dinero vino y leche. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y dice al final, y vivirá vuestra alma. ¿Saben qué nos insiste y nos insiste el Señor? Que todo esté en el alma, en la forma en que el alma lo guarda, no tanto en las circunstancias. Por eso decimos muchos que no hay objetividad. No existe, porque siempre es un sujeto el que interpreta la realidad. Por tanto, siempre es subjetivo. Y tal vez ahí está todo, en la forma en que nosotros entendimos, en la forma en que interpretamos, en la forma en que sentimos desde niños. Y tenemos que ser libres de eso. Tenemos que ser libres de esas interpretaciones que pueden ir siendo más y más y más complicadas. Por eso dijo el Señor, engañoso es el corazón del hombre. Lo hemos usado mucho los cristianos como sinónimo de hipócrita es el corazón del hombre, mentiroso es el corazón del hombre. Y sí, tiene parte de eso, pero no es así, porque el Señor ¿a quién se lo dio? A Jeremías. ¿Y por qué se lo dijo a él? ¿Saben por qué? Porque él era un hombre muy culto. ¿Cómo sé que era culto? Porque Nabucodonosor, el rey culto, lo reconoció como un gran pensador a Jeremías. O sea, Nabucodonosor desde Babilonia sabía de la fama de Jeremías. Así que era un hombre muy culto. Además, creció en pañales de seda cristiana. Dice Jeremías 1:1 que creció en tierra de sacerdotes. ¿Se dan cuenta? O sea, jugaba maratón bíblico. Desde chiquito. Él, esto de yo tengo un amigo que me ama, se lo sabía ahí como canción de cuna. Él creció en un ambiente hermoso. Pero cuando el Señor le dijo, ven a servirme, ¿saben qué dijo? No, Señor, yo soy un niño. ¿Qué le dijo Dios? No vuelvas a decir que eres niño, porque a donde yo te mande irás, y lo que te diga que hables, hablarás. Tenía problemas. Un día dijo, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Jeremías 15:16. ¿Por qué mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás, Señor, tú como aguas que no son estables? ¿Serás una cosa ilusoria? Eso le dijo a Dios. O sea, a lo mejor ni existes. No, un ángel del Señor le dijo, Señor, a este me lo quedo. Sí, claro. No, el ángel dijo ahorita abajo, y a este me lo acabo. ¿Cómo no? ¿Cómo se atreve? Es un profeta, tú lo elegiste. Pues sí, pero sentía eso, el profeta. Como tú eres cristiano, yo también. Y sin embargo sentimos a veces muy profundo, ¿no? Pero lo que nos va a salvar es decir, Señor, ya no quiero eso, ya no quiero. Y vean la tercera invitación, descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la clave. Que tú digas, Señor, sí es cierto, yo la verdad ya me cansé. Es que no sé por qué. Pues ya con tanta experiencia, bendiciones, mirando tu gloria, y apenas pasa eso y siento el miedo, o siento el coraje, o me desanimo, o me entristezco. Y nunca digan, pastor, a mí no me pasa nada. Glorifica a Dios si no te pasa nada, pero nunca te envanezcas.
porque nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener, dice el Señor. Miren, un día una de las empresas con las que trabajo, la que hace el mejor detergente del mundo, me llamó el director y me dijo que uno de sus directivos estaba en una depresión. Desde que me dijo el director, oí la descalificación que hacemos, me incluyo así, porque yo no lo hago, pero por educación, que hacemos a los depresivos. Me dijo, doctor, ¿tiene? Pues yo la verdad no sé, pero que una depresión, así como, ¿no será que nomás le está haciendo al Mickey Mouse? No, es que sí, es que hay gente que dice, por favor, ya párate. ¿Cómo que ahora deprimida? No, señorita, hay que levantarse. Bueno, tienen esa fortaleza, bendito sea el Señor, pero otros no. Y entonces le digo, bueno, sí, con gusto voy. Le digo, además que tendrías que ir a su casa. Está bien. Le digo, ¿dónde vivirá? Por Peralvillo. Y me dice, me da la dirección, una zona, ay, qué casas, en la zona de Interlomas, no les digo más, pero qué casas, tan bonitas. Y ahí andaba yo, ¿no? Ahí le dije, a ver si no me levanto una patrulla o algo, ¿no? Sí, porque dije, ¿usted qué hacía por acá, no? Ya llegué a la casa, ya me recibieron las personas ahí que trabajan con ellos, y ya por fin salió la esposa. Una casota que dices, ¿y en esta sala qué? ¿Van a hacer fiestas o qué? ¿No? Pero salotas. Y bien bonito. Entonces ya me dice la esposa, pase por favor, doctor, acá está. Y estaba en una sala. Y entonces cuando él me ve entrar, se espanta. O sea, señor Arturo, tú me entiendes. Uno se acostumbra a que sí espantas, ¿no? Pero no tanto, porque es así como un niño, ¿no? Yo lo conocía porque yo daba conferencias con ellos. Era un ejecutivo, pero de esos deporte, ¿no? Y entonces no me reconocía, estaba así como espantado. Y le decía a su esposa, es el doctor Vega. ¿Te acuerdas el de las conferencias? Me acuerdo que le enseñó un disco de los que yo hacía. Le decía, es de él, el doctor Vega, como un niño. Y poco a poquito fue aceptando que yo me acercara. Lo que ocurre en la mente con una depresión, hasta un trastorno dismórfico corporal, hasta no poder reconocer a alguien, hasta no mirarte como lo que tú eres. Engañoso es el corazón del hombre, es decir, complejo, misterioso. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Quién lo conocerá? ¿Y saben qué dice de inmediato? Yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón. O sea, Él está diciendo, yo sí te puedo ayudar, porque yo sí sé lo que te pasa, porque yo puedo consolarte como consuela una madre a su hijo. Yo puedo sanar, aunque no haya recuerdos, ahí donde quedaron las huellas mémicas, que aunque no las recuerdas, rajaron el alma. Dice el Señor, yo puedo llegar ahí y sanarte. Ven al Señor, no te conformes. Dile, Señor, aunque fuera nomás 3 añitos, los que sean, pero vivirlos, como dice tu palabra, con alegría, con esperanza, con fe, con confianza en ti mismo. Tienes experiencia, Dios te ha dado talentos, capacidades. Hay cosas que sabes hacer y nadie las hace como tú. Así que entonces toma esa confianza y con la bendición de Dios, sabiendo que el Señor ha sido quien te ha bendecido, quien te ha instruido. Yo te invito a orar. Inclina tu rostro y dile, Señor bendito, yo te recibo, Señor. Yo te reconozco y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Señor, ven a mi corazón. Tu palabra dice que tú estás a la puerta y que estás llamando, y que si oigo tu voz y abro la puerta, tú vendrás a mí. Dile, Señor Jesús, ven, Señor, ven a mi corazón.
y sana, Señor, consuela todo eso que ha producido esto que siento, esto que viene a mí y que ya no quiero sentir, que ya no quiero vivir. Hazme libre, Señor, porque tu palabra dice que si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Hazme libre, Señor. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida.